Aleluya. Vamos a compartir la bendita palabra del Señor. Hermanos, usted sabe lo importante que es en la vida del cristiano, en la vida de todo ser humano, la importancia que tiene la bendita palabra de nuestro Dios. Dios ha provisto, hermanos, preciosos elementos para que el ser humano sea enteramente edificado, enteramente ministrado. Tanto así, hermanos, que la palabra de Dios no debemos nosotros permitir que quede solamente en nuestros oídos. La demanda del Señor es que no seamos oidores solamente, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque Él, el que solamente es oidor, entonces es como el viento. Mire, como las ondas del mar llevados por el viento y movidos de un lugar a otro. Sin embargo, aquel que escucha la palabra y la pone por obra, hermanos, es aquel que realmente tiene fuertes convicciones y demuestra un testimonio que garantiza ante la sociedad y ante los ángeles y ante el Padre eterno que somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a estar viendo por qué es tan importante y sumamente necesario al punto de ser indispensable la bendita palabra de Dios en nuestra vida. Que nosotros oigamos la palabra del Señor. Que nosotros, hermanos, demos lugar en nuestro corazón para que esa palabra no quede solamente por encima. Es más, hay algunos que se agachan para que no los toque y otros que les toca la reparten para que no cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Pero bendito sea el Señor que aún podemos oír esa palabra maravillosa. Aleluya. Me sorprende, amados hermanos, el pasaje que mi esposa ha tomado. Mire, hermanos, la palabra del Señor ahí nos dice, aleluya, que menosprecian la palabra, que se avergüenzan de su palabra. Voy a empezar por ahí. Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Miren qué terrible esto. Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Miren qué terrible, amados hermanos. Y esa es la razón, esa es la causa por la cual Dios habla al profeta Jeremías y le dice que va a traer destrucción sobre estas ciudades importantes y amadas por el Señor. Es la tierra que el Señor escogió, hermano, el pueblo que Dios escogió. Dice que es el juicio contra Jerusalén y Judá. Sin embargo, Dios dice, amados hermanos, yo no ando con mucha contemplación, porque si no escuchan mi palabra, entonces es porque la aborrecen y no la aman. Y el que no ama la palabra de Dios, tenga por seguro que viene juicio sobre su vida. Tenga por seguro. Porque la palabra de Dios, como vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hermanos, allí la bendita palabra del Señor nos muestra la importancia por la cual Dios permitió que esta palabra gloriosa quedara escrita y disponible para nosotros. Y que esta palabra, amados hermanos, sea predicada y que sea anunciada y que sea enseñada sin fluctuación y sin variación, para que aquel que la escuche y abra su corazón y pueda penetrar esta palabra gloriosa sea verdaderamente una nueva criatura. Para eso fue diseñada esta palabra maravillosa, amados hermanos, porque no es algo que se fabricó en esta tierra. Es algo que Dios creó, que Dios estableció, que Dios pronunció. Y todo lo que sale de la boca de Dios produce vida. Y provoca, hermanos, que exista aquella cosa que no se ve por ningún lado. Por lo tanto, en nosotros se ve una vieja naturaleza, un viejo hombre. Pero por la palabra que sale de la boca de Dios, se puede producir una nueva criatura. Se puede producir un nuevo nacimiento. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Dios, hermanos, exige y demanda que nosotros no andemos en la carne, sino en el Espíritu. Porque el andar en la carne, hermano, está ligado a los pensamientos, al estilo de vida, al complacer los deseos, los anhelos del alma. Eso consiste en vivir en la carne, satisfacer los deseos que el alma tiene, hermanos, latentes y demanda que se cumplan. Hay personas que son tan exigentes con cumplir algunos caprichos, y esos son deseos del alma, son deseos carnales. Amén.
Pero Dios tiene que traer dos elementos importantes. Uno de ellos es su preciosa palabra y otro de ellos es el Espíritu Santo de Dios. Es así que el hombre y la mujer puede lograr, hermano, dar esa medida, dar esa estatura y ese peso que Dios demanda en la vida de todo hombre. Le dije que vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aleluya. Y dice así la bendita palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está declarado, hermano, como si se gritara en las plazas. Así son los pensamientos más íntimos en nuestro corazón. Ante Dios todo está revelado y manifestado. Gloria al Señor. Y para eso es la bendita palabra de Dios. Amén. Hay de aquellos que rehúsan escuchar la palabra del Señor. Hay de aquellos, amados hermanos, que quisieran como tapar sus oídos cuando llega el momento de la predicación. Está bien la alabanza, está bien los cantos especiales, está bien las palabras de ánimo, está bien las palabras motivadoras, pero se tapan los oídos cuando viene la palabra del Señor, porque es como espada. Ninguna espada, amados hermanos, está para acariciar. La espada está para cortar tajantemente. La espada está, hermanos, para romper aquella superficie que contiene algo adentro. Amén. Cuando en las guerras, en las batallas que anteriormente en el pasado se daban, se utilizaba la espada como un arma contundente para romper, mire, la piel, para romper los huesos, la carne, para romper todo el cuerpo, a fin de que ya se saliera, hermano, el aliento de vida y aquella persona moría. Mire qué terrible. A fin de matar, de quitar la vida, para eso se utilizaba la espada. En cambio, la espada de nuestro Dios, para que produzca vida, tiene que proceder de la misma manera. Romper, cortar, dividir, para llegar hasta el fondo y entonces infundir aliento de vida. Porque la palabra de Dios no funciona por fuera. La palabra de Dios funciona por dentro. Por eso, hermanos, tiene que romper. Ella misma tiene el poder para taladrar, tiene el poder para profundizarse allá donde se origina la vida, porque ahí es donde nace, hermanos, todo lo que nosotros somos. La existencia del hombre está contenida allá en los tuétanos, allí, y hasta ahí llega la palabra del Señor. Aleluya. Por eso dice, gloria a su nombre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. Es más aguda que toda espada de dos filos. Y mire que acá en el pasaje donde leía mi esposa también habla en Jeremías. Y dice, hermanos, que el fundidor en vano fundió. ¿Qué es eso, hermano? Que derritió el hierro a fin de crear algo afilado, algo, hermanos, que sea útil, un instrumento que esté dispuesto a servicio, hermanos, y que no avergüence. Pero dice que en vano fundió el fundidor, porque no quitó la escoria. ¿Qué significa? Aunque fue fundido, hermano, aunque se le dio la forma, mire, pero al no quitar la escoria, entonces no tiene filo. En vano trabaja el fundidor, en vano predica el predicador, si en su vida usted no permite que entre a lo más profundo. En vano se trabaja. Pero sabe que esta palabra y la palabra de Dios, siempre que es anunciada, va a cumplir su propósito. Para limpiar, santificar y salvar, o para acusar y condenar. La palabra de Dios siempre cumplirá su propósito. Mire por qué Dios creó esta palabra más aguda, más contundente que toda espada de dos filos. Mire cuál es la razón. Aleluya. Dice,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa esto? No es, hermanos, que va a ser pedacitos el alma y el espíritu. Esta palabra, hermanos, donde dice que va a partir, gloria al Señor, santo es su nombre, que penetra hasta partir. Esta palabra significa dividir. Porque uno no puede vivir, hermano, con el alma y con el espíritu juntamente. Porque entonces, hermano, está ligado allí y no hay una forma como usted pueda vivir en el espíritu. Si el alma y el espíritu están de acuerdo, están unidos, entonces usted no puede tener una vida en el espíritu. Por eso la bendita palabra del Señor es esa espada de doble filo que parte, que divide, para que por un lado esté el alma y para el otro lado esté el espíritu, a fin de que usted pueda decidir y gobernado por el Espíritu de Dios, usted pueda andar guiado por el Espíritu. Aleluya. Para eso sirve la palabra y de aquellos que la menosprecian. Divide, amados hermanos, divide, y es necesaria esa división. No se puede agradar a Dios si no se da esa división. Por eso es que cuando nosotros leemos en Romanos, que dice, hermano, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, hermano, que entonces cuando hayan escuchado el evangelio, entonces tendrán fe, creerán. Y entonces, habiendo oído, entonces podrán ser salvos. Porque la palabra del Señor, hermano, es esa espada que nos divide en dos y nos separa lo bueno de lo malo. Nos divide completamente para que no andemos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos entonces a Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó, la palabra de Dios fue escuchada, la palabra de Dios fue interiorizada y dividió el espíritu y el alma. Los separó, los puso un distanciamiento. ¿Para qué? Para que quepa en medio el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios pueda gobernar. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario separar el espíritu del alma. ¿Qué dijo Jesús? A la verdad les digo que el espíritu está dispuesto, pero la carne que la tiene ligada al espíritu es débil. Por eso no pueden velar. Por eso se adormecen. Por eso no pueden estar vigilantes. Y la demanda del Señor es que estemos velando en todo tiempo. Amén. Hasta que Él venga. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aquí encontramos la razón por la cual Dios, hermano, deja su palabra como esa espada aguda que nos haga pedazos. Dos partes. El alma por un lado y el espíritu por otro lado. El espíritu está dispuesto a escuchar y a obedecer. El alma, hermano, está pesada, está cansada, está toda amañada. Hermano, está rebelde, se opone y resiste y da patadas contra el aguijón. Y dice Pablo, dura cosa les es dar cosas contra el aguijón. Mire qué terrible. Ese es el alma que es movida por los impulsos de la carne. Sin embargo, Dios dice, yo les parto en dos, yo les divido en dos partes, a fin de que haya espacio para que mi espíritu pueda morar dentro de ustedes. Gloria al Señor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Gloria a su santo nombre, aleluya. Bendito sea el Señor. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne, mire, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Mientras usted tenga ligada el alma con el espíritu y no permita que la palabra de Dios le parta, entonces usted no puede ser salvo. Es imposible. Porque andando en la carne es imposible agradar a Dios. Es imposible, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire usted que en estos versículos y en todo este capítulo, Dios establece una diferencia. El andar en la carne y el andar en el espíritu. Y nosotros tenemos, aparte del cuerpo que contiene el alma y el espíritu, tenemos el alma y tenemos el espíritu. Dentro de este cuerpo, dentro de su cuerpo está el alma y el espíritu. Pero Dios necesita dividirlo
para que se establezca el gobierno de Dios. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que si Cristo no está en medio, si el Espíritu de Dios no está en medio, siempre vamos a ser vencidos por la carne. Siempre. Por eso es necesario, amados hermanos, que la palabra de Dios venga adelante y parta nuestra vida, separe, y luego Dios deposita su Santo Espíritu. Amén. Maravillosa la obra del Señor. Y eso provoca el nacer de nuevo. Y eso provoca que usted sea un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y eso provoca que se escuche la voz de los cielos que diga: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gloria al Señor. Que no se avergüenza de la palabra, que ama la palabra de Dios, hermano. Cuando usted aborrece la palabra, no puede entrar en su vida. Cuando usted ama la palabra, entra y cumple ese propósito que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entra, hermanos, y parte el espíritu y el alma, y luego cumple otras cosas más importantes. Gloria al Señor. Pero miren, terminemos de ver aquí lo que dice, hermanos. Gloria al Señor, versículo 8, Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No le agradan, hermano. Y como no le agradan, no tienen parte con Dios. No son bienvenidos al cuerpo de Cristo. No serán bienvenidos al reino eterno de nuestro Dios. Si vive en la carne, si no permite que la palabra le deshaga la vida, entonces no puede ser salvo. No puede entrar al reino de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la palabra se pone confrontante, cuando la palabra, hermano, viene como esa espada y sentimos que verdaderamente es como espada, que nos pone contra la pared y nos queda, hermano, solamente decidir entre la vida y la muerte. Allí es donde nosotros realmente empezamos a conocer a Cristo. Hasta entonces, hasta que la palabra nos confronta. Pero cuando lo confronte, usted no salga corriendo, usted no salga murmurando, usted no salga acusando a ese pastor, usted no salga allá enojado y furioso contra ese predicador. Denle gloria al Señor, que aún puede oír palabra bendita del Señor. Aleluya. Denle gracias al Señor y dígale: Padre mío, córtame más profundo, Señor. A la próxima, más profundo, Señor, hasta que llegue a los tuétanos, hasta que llegue a la médula ósea. Amén. De ahí salieron las células para que se formara el hígado, los oídos, los riñones, los pulmones, los ojos. De ahí, de la médula ósea. De ahí donde llega, es el fin donde va a llegar la palabra de Dios. ¿Para qué? Así como se formó esta criatura, de allí llegando a la médula ósea, de allí, hermanos, la palabra de Dios empieza a dar una nueva vida. Aleluya. Ahí empieza a fluir la vida de Dios, la vida del Espíritu. Aleluya. Por eso es que usted no se conforme con oír la palabra de Dios, porque los oidores, aún con todo, se van al infierno. Solamente los hacedores van a la gloria. Amén. Gloria a su santo nombre. Bendito sea el Señor. Versículo 9, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Mire esto: no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Gloria al Señor. Mire esto, si es que el Espíritu de Dios, santo es el Señor, mora en vosotros. Por eso le digo que lo primero es que Dios nos parta la vida y haga espacio para que entre el Espíritu de Dios. Ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que ya ocurrió que se divida el Espíritu del alma y entre el Espíritu de Dios para gobernar, para establecer su reino, para que tengamos la mente de Cristo. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen, hermano, ay, es que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, y unos tremendos pecados del pensamiento que tienen, y allí en sus pensamientos, hermano, forman ahí tremendo pleito, tremenda guerra. Ahí en sus pensamientos planifican lo que le van a decir al fulanito, a la fulanita, cuanto lo vean. Es que no me voy a quedar callado, dice. Y allí, miren, y dice que tiene la mente de Cristo. Señor, reprenda al diablo. Esa es la mente carnal y diabólica. Esa no es la mente de Cristo. Porque los espirituales son los que pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y retiene lo bueno
y desecha lo malo. Así es. Amén. Amén. Solo por el Espíritu de Dios. Grábese en su mente y clame al Señor que le dé estos dos elementos. La palabra aguda, la palabra filosa, hermano, por los dos lados. Y el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Poderoso es nuestro Rey. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, amados hermanos. Esto debe ser un tema de mucha preocupación en la vida del creyente. Esto debe ser algo, hermanos, que se clame y se suplique al Señor, diciendo: Padre mío, manda esa palabra. Ya muchos están conformes con que ya alguien abra la Biblia, hermano, y les empiece a hablar de Sansón, de Dalila, que les empiece a hablar de personajes del Antiguo Testamento, de la fuerza de Sansón, que les habla, hermano, de la sabiduría de Salomón, pero no quieren aprender de la santidad de José. No quieren aprender de la fidelidad, hermano, de hombres tan temerosos de Dios como Enoc, que aprendió a caminar con Dios. No quieren aprender. Les encantan las historietas que abran la Biblia así, maravilloso, pero que no les hablen la palabra que corta el alma y la separa del espíritu. Clame al Señor, que donde quiera que usted se encuentre, allí haya palabra viva de Dios. Haya palabra, hermano, que dice que es esa lámpara que ilumina y descubre lo que hay en nuestro interior. Es esa lámpara, hermano, que nos hace ver claramente, discierne nuestros pensamientos, que es lo que continúa la lectura. Dice, hermano, que, gloria al Señor, volvamos a Hebreos capítulo 4. Santo es nuestro Rey que vive para siempre, aleluya. Dice, hermano, bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, o sea, dividir el espíritu, el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, las articulaciones y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando ha penetrado la palabra, hermano, esta palabra discernir significa criticar. Y usted dice: ay, es que solo viven criticándome. Y la palabra de Dios es lo primero que Dios estableció para criticar, o sea, armar un juicio desde dentro de nosotros mismos. Por eso es la palabra, por eso penetra desde adentro, despierta la conciencia, y es el juez, hermano, que nos rige, es el juez que nos reprende, es el juez que nos exhorta, es el juez que nos aconseja, es el juez que nos hace entender si andamos por camino torcido o andamos por camino derecho. Pero mientras la palabra de Dios no puede entrar a su interior, el espíritu tiene que agachar la cabeza y someterse a la carne. Por eso Dios dijo a aquellas ciudades que ya leía mi esposa al principio: Dios tuvo que traer juicio y levantar enemigos para desaparecer aquellos dos pueblos, porque no aman la palabra de Dios. Si usted no ama la palabra de Dios, se lo digo con toda franqueza, no puede ser salvo. No puede. Si usted no permite que la palabra de Dios le parta la vida, usted no puede ser salvo. Amén. Alabe al Señor. Cuando usted se sienta reprendido y reprendida, alabe al Señor. Cuando la palabra de Dios discierna, mire, le juzgue los pensamientos y las intenciones que hay en su corazón. Alabe al Señor. Cuando el predicador le diga: deje ese pecado de brujería, deje ese pecado de adivinación, deje ese pecado de adulterio, deje ese pecado de fornicación, deje ese pecado de chismería, deje ese pecado de blasfemia, deje ese pecado de ocultismo. Alabe al Señor, porque eso muchas veces está en nuestros pensamientos. Tal vez no ha ido allá donde doña Melcocha para consultarle acerca de trabajo de brujería, acerca de si su marido va a permanecer con usted o no. Tal vez no haya ido allá, pero ya en sus pensamientos, y lo que hace la palabra de Dios es que le discierne. Es el juez que cae dentro de usted y le dice: ese sos vos. Y dice ahí en su corazón: ese soy yo, a mí me está hablando. ¿Y sabe qué pasa? Nos ponemos rojitos y sentimos un calor, pero es que la palabra de Dios nos partió a la vida. Gloria a Dios. Alabe al Señor cuando eso pase. Glorifique el nombre de Cristo cuando eso pase, porque esa es la voluntad de Dios.
allí Dios está produciendo vida. Ahí Dios está formando una nueva criatura. Amén. Gloria al Señor. Ahí, hermanos, la palabra de Dios está trabajando desde adentro. No ve que hay personas que a veces uno les va a hablar la palabra, hermano, y que no les hable de Biblia porque se le van. Usted puede tener largas conversaciones con las personas, pero no les vaya a tocar la palabra de Dios porque dicen, esto ya está peligroso, y mejor se van. Hay personas que se van de las congregaciones donde se habla la palabra de Dios, porque quieren ir allá donde se habla cualquier cosa. Se habla de mucho entretenimiento, se habla de mucha motivación. Se habla de dinero, se habla de riqueza, se habla de deleite, se habla de placeres. Se habla, amados hermanos, de temas puramente sociales, pero que no les hablen en contra del pecado, que no les hablen en contra de la inmundicia, que no les confronten a dejar y abandonar, a renunciar a esas cosas que Dios aborrece. Y si Dios lo aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerlo. Amén. Clame al Señor para que nunca falte la palabra bendita. Que siempre venga más afilada. Que siempre, hermanos, me parta la vida en dos. Y que llegue desde adentro y discierna, que me juzgue los pensamientos. Y que sea mi juez mientras escucho la palabra, hermano. Mientras se escucha la palabra de Dios, que le esté juzgando y que diga, para mí es esa palabra. Recibo esa palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias por manifestarte. Y desde adentro estás trabajando. Porque si no lo haces así, mi vida estará perdida en el infierno. Alabe al Señor. Amén. Mire qué maravilloso. Vamos a ir a Hechos capítulo 10. Gloria al Señor. Algo tan precioso, hermanos, que ocurrió mientras se hablaba la bendita palabra del Señor. Pero que estas personas dieron cabida. Estas personas, amados hermanos, se abrieron su corazón y permitieron que la palabra entrara y que fuera, hermanos, tal cual lo dice en Hebreos 4:12. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Aquí nos habla en Hechos capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 43. El tema está mucho más atrás, donde Pedro está predicando a Jesucristo, hermanos, y está confrontando a este pueblo y les habla de esta manera y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire qué pasó. El Espíritu Santo cayó, gloria al Señor, sobre todos. Y los que oían, sobre todo los que oían el discurso, gloria al Señor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria al Señor. Cuando esto ocurra en su vida, usted tendrá la evidencia de que es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Mientras esto no ocurra, tiemble ante la presencia del Señor y tema con todo su corazón, porque aún no ha logrado ser llamada hija de Dios o ser llamado hijo de Dios. Cuando oían la palabra del Señor, les partió la vida, se hizo espacio y dijo Dios, mando mi Santo Espíritu. Amén. Y cuando llegó el Espíritu, ya la carne no empezó a criticar el mensaje, ya el Espíritu empezó a adorar. Mire qué maravilloso. Y se quedaron atónitos. Sigue esto siendo terribles, tremendos carnalones. ¿Cómo es posible que ahora estén adorando al Señor y estén hablando en nuevas lenguas? ¿Por qué? Porque escucharon la palabra de Dios y la interiorizaron. Amén. ¿Qué pasa con los que no escuchan la palabra de Dios? Con los que no hacen un espacio para la palabra de Dios en su vida. Es terrible también lo que pasa con ellos. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de San Juan. Alabamos al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Poderoso es nuestro Rey que vive para siempre. Amén. Mire, en San Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oiga, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y por lo tanto, aborrecían al Señor, aborrecían su palabra, entonces aborrecen al Señor. No aman la palabra, no aman a Dios, no aman al Señor. Y entonces el Señor les tiene que declarar en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren qué terrible. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Gloria al Señor. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando estas cosas se manifiestan en la vida de la persona, es porque está reinando Satanás y no el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la causa por la cual Jesús le dijo que son hijos de Satanás? Que la palabra no encuentra lugar en ellos. San Juan capítulo 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No se resista a escuchar la palabra de Dios. Hay personas que se alejan de las congregaciones, se alejan de los cultos y van allá ciertamente cuando les da permiso el diablo. No es broma. Cuando el diablo le da permiso, van. Pero no cree usted que así va a ser salvo o salva. No crea usted que así el Espíritu de Dios va a venir a morar a su vida. Tiene que estar constante, tiene que ser perseverante, tiene que mantenerse firme en el Señor, tiene que estar escuchando. Por el oír viene la fe. Por el oír viene la fe. Y por la fe es que nosotros somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pablo le habla a una iglesia y le dice: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que por el oír con fe. Entonces usted necesita la fe para ser salvo. Amén. Para que la palabra de Dios llegue a su corazón. Amén. Y para que el Espíritu de Dios entre y empiece a gobernar su vida. Amén. Vuelve a Romanos capítulo 8. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero ¿cómo es que el Espíritu de Dios nos va a guiar? Si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, tenga por seguro que quien le gobierna es el alma y la carne débil. Por eso es que algunos, en lugar de permitir que el Espíritu de Dios llene su vida, mejor se excusan y dicen: ay, pastor, es que la carne es débil. Y si usted le pregunta: ¿y cómo fue caer en tan terrible pecado? Ay, es que la carne es débil. Claro, la carne es débil, pero puede ser gobernada por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Para ser gobernada por el Espíritu de Dios. Gloria a su santo nombre, aleluya. Entonces dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Más claro no se puede hablar. Y el Espíritu de Dios no va a llegar. Usted no puede recibir el Espíritu de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo, si antes no recibe la palabra de Dios. Eso es imposible. Usted tiene que recibir la palabra, dar lugar en su corazón, hacer cabida, hacer espacio para que esté dentro de la palabra. Cuando esté dentro de la palabra, entonces el Espíritu Santo va a venir, va a limpiar, va a purificar, va a sacar toda contaminación, toda inmundicia, va a ser su juez interior y le va a hacer rechazar lo que Dios rechaza, le va a hacer aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Amén. Así se vive la vida cristiana, y por eso es que es tan importante y tan necesaria la bendita palabra de Dios. Por eso Dios la dejó escrita para nosotros. Dice en San Juan también que hay muchas otras cosas
que el Señor hizo estando aquí en la tierra. Pero estas, dice la palabra del Señor, fueron escritas para que nosotros, creyendo, tengamos vida en su nombre. San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, oiga, ¿para qué fueron dejadas aquí escritas? Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso Dios dejó esta palabra. Aleluya. Para que usted la escuche y la reciba, y entonces tenga vida. Gloria al Señor. Usted no puede creer en que Cristo es su Señor si usted no tiene la palabra de Dios. No puede creer y no puede recibir a Jesucristo como Señor. La gente puede levantar la mano diciendo: sí, yo quiero venir, ore por mí, ore por mí. Pero solo aquel que recibe la palabra de Dios, entonces puede, hermano, tener el camino abierto para ser salvo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La palabra del Señor. Amén. Escuche siempre la palabra de Dios, gócese en la palabra de Dios, deleítese en la palabra del Señor. No reparta la palabra de Dios. Yo sé que a veces la palabra está tan buena para su familiar, para el otro hermano, y a veces hasta se la reparten al que está predicando y dice: esta está buena para él, pero no la reparta, quédesela para usted.